Hola, hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Grinda Sierra y bueno, a petición de varios de mis suscriptores es que he elaborado este video con el detalle un poco de lo que es el análisis de elementos finitos a modo de interpretación de lo que entrega el uso de Inventor, ¿ok? Em, o sea, lo primero que les voy a recomendar es que, bueno, la mayor parte de la teoría que yo utilizo siempre, ya sea en mis clases o, bueno, en este análisis de elementos finitos llamado también FEA, ¿ya? Lo saco siempre del diseño en Ingeniería Mecánica de Chile, que siento que es como la Biblia para todo ingeniero mecánico. Todo lo que es elementos finitos lo pueden encontrar en la parte 4 que dice herramientas de análisis, ¿ya? Y si se fijan entonces en este capítulo van a poder encontrar todo lo relacionado con la generación de malla, la carga y las condiciones de borde o condiciones de frontera que en el fondo se llaman, ¿ya? Y que tienen que ver con todos los que están en el entorno de la pieza que voy a simular para que en el fondo el resultado que me entregue sea lo más real posible. ¿Ok? Para eso, em, les voy a compartir un ejemplo. Yo aquí hice un típico eje estriado, ¿ya? En Inventor, que aquí lo tengo ya modelado, ¿ok? Em, no se ve estriado, pero es un eje, un típico eje que parte en el fondo de una parte que es donde se van a apoyar. Seguramente aquí en estos extremos nos vamos a apoyar, ¿ya? Y que tiene en el fondo ese típico unión que hay, que es en el fondo siempre donde se produce quizás la mayor concentración de esfuerzo, que va a ser en ese cambio de diámetro, ¿ok? Entonces, si lo vemos en el fondo desde la vista de lado, se vería algo así, lo más parecido a lo real posible. ¿Ya? Y pongo el modo casita y tengo en el fondo, que es en el fondo cuando yo veo la pieza completa, tengo mi eje, ¿ya? Y lo que voy a hacer, por si acaso estoy en el modelado de partes, no estoy en ninguna otra parte más de Inventor que no sea modelado de partes, ¿ya? De hecho, esto lo voy a guardar para poder mostrarles justamente em, que efectivamente no estoy en ninguna parte más que no sea em, em, parte en el Inventor, ¿ok? Vamos a poner ahí el nombre, ¿ok? Ahí lo estoy guardando y con eso me voy a salir y les voy a mostrar que efectivamente lo voy a cerrar, ¿ven? Y ven que si aquí yo me pongo y me queda solamente el modo casa, yo estoy acá, que es una parte, ¿ok? Entonces estoy aquí en la primera parte del Inventor. Acuérdense que Inventor tiene tres o cuatro secciones en verdad. Tiene cuando yo modelo partes, cuando yo ensamblo partes, o sea, tengo que tener partes creadas y para poder ensamblarlas, unirlas, ¿ya? Puedo generar a partir de un modelo en 3D, puedo generar planos con sus respectivas dimensiones, etcétera, y puedo hacer presentaciones, ¿ya? Entonces, yo estoy acá en partes y aquí está mi archivo que es un IPT. Cada vez que me queda un IPT, significa entonces que es una parte de Inventor, es un elemento que está creado como una parte. Y cuando me arroja el enlace IAM, la extensión IAM, eso quiere decir en el fondo que es un ensamblado, ¿ya? Entonces, yo estoy aquí. Voy a abrir nuevamente mi archivo. Aquí tengo algo muy sencillo por si acaso y lo vamos a simular, ¿ya? Acá en las partes también uno puede simular. Acá de hecho está la opción de estrés análisis. Entonces, si yo me voy aquí en entorno, ven que ahí me aparece estrés análisis, ¿ya? Si me voy en el modo general, en el modo 3D, aquí a mí me aparece aquí al final también como simulación estrés análisis, ¿ya? Puedo entrar por cualquiera de las dos. Voy a pinchar acá, ¿ya? Em, y voy a crear el estudio primero. Es importante que este eje yo lo realicé considerando unidades del sistema inglés, ¿ya? Entonces, si yo voy acá a Tools y voy al Document Setting, si se fijan en las unidades, yo estoy en pulgadas porque el dibujo lo hice en pulgadas y voy a trabajar con libra masa, ¿ya? En el fondo estoy con unidades del sistema inglés para hacer en el fondo la conexión de que las unidades que vamos a utilizar están en ese sistema, ¿ok? Voy a volver acá, análisis, la pestaña me queda en celeste, se dan cuenta, y voy a ponerle crear estudio. En crear estudio me va a aparecer esta pantalla, ¿ya? Le voy a poner acá que quiero crear este estudio. Me aparece ahí que estoy trabajando justamente en
pulgadas, eso está bien porque así mismo hice el dibujo, ¿ya? Por si acaso, y esto les puede servir como datos a los que están iniciando en el software, es que cada vez que ustedes descarguen el programa en inglés, les va a aparecer todo con las unidades del sistema inglés. Y si lo descargan en español, por defecto les va a aparecer en milímetros y con la masa en kilogramos, ¿ya? Yo en mi caso siempre descargo los software con la extensión en inglés porque me es más fácil, dado que aprendí AutoCAD en inglés, entonces para mí siempre ha sido más fácil trabajarlo de esa forma. Pero si ustedes lo descargan en español, la verdad es que no hay ninguna diferencia en cuanto al análisis como tal, sino que la diferencia es que por defecto en las unidades le van a aparecer en el sistema internacional, ¿ok? Entonces vamos a darle OK acá. ¿Ya? Y aquí van a empezar a aparecer las condiciones, ¿ya? Por si acaso yo elegí, lo modelé con Carbon Steel, el que está por defecto en la biblioteca de materiales, por lo tanto voy a ocupar ese, ¿ya? Y lo primero que tengo que hacer siempre en un elemento, sea cual sea, es primero definir las restricciones, ¿ya? Y de hecho es lo primero que me aparece acá. Me dice, bueno, defíname las restricciones, ¿ya? Sin que usted no tuviera asignado el material, lo primero que tendría que hacer es asignar el material, y eso se hace aquí donde dice asignan material, ¿ya? Pero yo en mi caso ya lo tengo definido y voy a ir a las restricciones, ¿ya? Y voy a poner entonces restricciones fijas para indicarle que este eje va a estar apoyado en los extremos, pinché las caras, si se fijan, ¿ya? Y ahí voy a tener mis dos caras. Y a mí me aparece esta pantallita que dice restricciones fijas y le voy a dar OK. Yo seleccioné las caras y él por defecto las toma, ¿ok? Y ahí tengo mis restricciones fijas, ¿ya? Que es en el fondo donde le estoy indicando al programa dónde está apoyado este elemento, ¿ya? Luego, segunda condición, le voy a decir al programa dónde está su fuerza de gravedad, ¿ya? Porque yo no sé si este eje está trabajando en vertical o en horizontal. Si trabajara en vertical, por ejemplo, si se fijan acá está el eje, el posicionamiento, el eje está posicionado en la coordenada X, ¿ya? Si el eje trabajara en vertical, yo tendría que decirle que la fuerza de gravedad va en la posición X, ¿ok? Pero en mi caso está en el fondo considerando la posición vertical Y, por lo tanto yo aquí voy a ir a gravedad, voy a seleccionar el cuerpo, si se fijan por defecto me lo pone en X, ¿ya? Y acá yo le voy a decir, bueno, use componente vector y este valor que está en el sistema inglés, acuérdense que en el sistema inglés la fuerza de gravedad G es 32,2 pie partido por segundo al cuadrado, aquí ya lo tengo en pulgadas, por tanto no es el mismo valor, ¿ya? Y esto lo voy a pasar, lo copié por si acaso y lo voy a pegar acá y acá le voy a poner 0. Entonces, si se fijan, ahora pasó a ser parte de la coordenada Y, ¿ya? Yo siempre le cambio el color para poder identificarlo, ya lo pongo en color rojo, en referencia a la manzana con la cual Newton en el fondo descubre esta fuerza de gravedad. Y él solito va a buscar el centro de gravedad de la pieza, por lo tanto le vamos a decir OK, y si se fijan ahí la flecha como que se hunde, porque él solo en el fondo busca el elemento, ¿ya? Ya tengo entonces las restricciones, que serían las dos partes donde va a estar apoyada, y también tengo mi fuerza de gravedad. Voy a darle ahora la fuerza, ¿ya? Y la fuerza vamos a suponer que está aquí al término del eje pequeño, o sea, que es decir, de este. Voy a marcar de hecho justo esa línea verde que me sale ahí, ya, para que me lo ponga en esa posición, porque si yo marco el eje completo, el eje pequeño, lo que va a hacer es que me lo va a posicionar por defecto al medio, ¿ya? Así que lo vamos a poner en la línea. También le vamos a poner use componente vector, ya lo vamos a poner aquí 600. Vamos a probar con un valor, si nos da muy alto el coeficiente de seguridad, lo podemos ir bajando y significaría en el fondo que el eje resiste más. Esto le vamos a poner más al tiro, le vamos a poner 800, ¿ya? 800 y la vamos a dejar con color amarillo. Ahí la fuerza, ¿ok? Yo la posicioné en I menos I, en el fondo le estoy diciendo que va en la misma línea que la fuerza de gravedad, está trabajando hacia abajo. Le voy a decir que la quiero aplicar, ¿ok? ¿Ya? Y ahí quedó mi fuerza, ¿ok? Em, con eso yo ya estoy listo para simular. No necesito nada más. Con un material, una restricción, indicando la fuerza de gravedad y indicando al menos una carga, yo ya puedo simular mi eje. ¿Ok? No es necesario que usted le ponga el Mesh View, porque ahí lo que hace es el enmayado. Si se fija, ahí está el enmayado. Em,
pero cuando uno le pone simular, él lo hace por defecto. Por lo tanto, esa malla está definida en el fondo por defecto, así que no es necesario ponérselo, ¿ya? Pero de todas maneras, yo les quiero mostrar aquí, y por eso lo puse intencionalmente, que cada uno de estos puntitos que la malla ha creado, em, para en el fondo, para el elemento finito, significa un círculo de Moore. Entonces recordemos en el fondo que círculo de Moore es esto que me permite analizar las cargas, ya que pueden ser en 2D o en 3D, pero cada uno de esos puntitos representa uno de esos puntos donde yo voy a hacer un análisis, y por eso se llama análisis de elementos finitos, porque en el fondo lo que hace es que define una cantidad de puntos en la pieza y esos los calcula cada uno, ¿no?, de manera independiente. ¿Ok? Yo eso también lo puedo modificar y si se dan cuenta acá hay una parte donde creo que es esta, Mesh Setting, ¿ya? Donde yo puedo cambiar esa posición. Yo le puedo decir quizás cambiar, aquí me está tomando cada 0,1 los elementos como valor en el fondo entre elementos, ¿ven? Y cada tamaño es de 0,2, ¿ya? Yo eso lo puedo cambiar y podría modificar mi malla, ¿ya? Yo no la voy a modificar, la voy a dejar tal cual, pero se puede hacer, ¿ok? Y una vez que tengo listo eso, voy a ir a simular. Cuando a usted en simular le aparece aquí algo aquí abajo, quiere decir que tiene un error y no va a poder correr en el fondo el modelo. Por lo tanto, lo que tiene que fijarse primero es que no haya ningún error, ¿ya? Si le aparece así tal cual en blanco como está acá, quiere decir que hizo su modelo bien, es decir, consideró restricción, fuerza de gravedad, carga aplicada, material, ¿ya? Y le va a dar correr, ¿ya? El programa solito se va a empezar en el fondo a mover. Y si se fijan, ya ha calculado, se demoró nada, 2 segundos en calcular, ¿ok? Y me va mostrando con colores, ¿ok? La diferencia de las cargas, ¿ya? Entonces, si yo voy acá a von Mises, yo veo que donde está aplicado en color rojo, es decir, en este punto, si se fijan, ahí está el color rojo, ¿ya? Es donde se produce la máxima carga. Eso no quiere decir que falle, por si acaso, solamente que ahí está aplicada la máxima carga y me hace mucho sentido porque justamente la carga está aplicada, si se fijan en este punto, ¿ya? Por lo tanto, que haga más carga acá, sí, porque hay mayor distancia, por lo tanto va a generar un mayor momento de flexión. Está perfecto, ¿ya? Luego yo puedo analizar la primera tensión principal, que es la misma que destacamos en von Mises, ¿ya? También, si se fijan, se produce en el mismo punto debido al momento flector. La tercera tensión principal, que en el fondo aquí lo que me interesa, acuérdense, es el valor en negativo, porque en círculo de Moore uno dibuja un círculo que justamente está indicando los valores máximos y mínimos a los que puede trabajar ese elemento, ¿ok? Según el material. Así que aquí el que me interesa es el valor negativo, el menos 19,81, que está en KSI porque estoy en el sistema inglés. Y se fijan ahora también me marca en rojo, es decir, el máximo también se produce en el otro extremo, nuevamente debido al momento flector, ¿ya? Puedo revisar los desplazamientos que están en pulgadas, es decir, un 0,0006, no sé cuántos milímetros corresponde, lo voy a calcular, es un 0,0 y son dos ceros, 657 y lo voy a multiplicar por 25,4 milímetros, 0,16 milímetros, o sea, nada. Entonces, se ve, para que se den cuenta que esto se ve súper exagerado, porque se ve en rojo y uno dice, chuta, el elemento está fallando, pero en verdad no falla, tiene un desplazamiento de 0,16 milímetros, o sea, no se desplaza prácticamente nada, ¿ya? Y en el factor de seguridad, si me voy, ven que me dio un coeficiente de seguridad de 3,15. El valor que marca entre los tres que de cada escala, porque la escala va graduada de 3 en 3, de 0 a 3, de 3 a 6, de 6 a 9, de 9 a 12 y de 12 a 15. ¿Ya? El valor mínimo, que es el valor que a usted le interesa, en realidad, no le interesa nunca el máximo, le interesa el mínimo porque está pensando en cuándo va a fallar, ¿ok? Le marca 3,15, es decir, todavía es un coeficiente de seguridad que es bien alto, es decir, este eje aguanta 3 veces el valor que le apliqué. El valor aplicado fue 800 libras fuerza, por lo tanto yo estoy hablando que 3 por 8, 24, o sea, es decir, aguanta 2.400 libras aproximadamente el eje, ¿ya? Si yo quiero probar ir probando hasta que me dé un coeficiente de seguridad de 1,5, por ejemplo, que podría ser un valor aceptable dependiendo, obviamente, de la función que va a cumplir cada pieza, ¿ya? Y les quiero mostrar el ejemplo. Puedo ir aquí a Finish Analysis, lo puedo
terminar. Puedo ir nuevamente a Stress Analysis. Por defecto me queda guardado el anterior, si se fijan. Y aquí en Loads, donde dice fuerza, ya, yo puedo en esta pantalla, puedo seleccionarlo y puedo decirle editar fuerza. ¿Ok? Y el 800, fíjense que ahora le voy a poner 1200 libras. Yo sé que aguanta mucho más, ¿ya? De esto le vamos a poner más al tiro. A ver, 1600. Veamos qué pasa. El doble. Ok, listo. Y lo voy a nuevamente a simular. Y va a correr nuevamente el programa. Ok. Y nos vamos a ir nuevamente al coeficiente de seguridad. Ya bajó a 1.58 con el doble de carga. ¿Ya? Obviamente todos los demás valores también se modifican, ¿ven? Ahí ahora se modificó el desplazamiento y ahora es un 0.013, entonces si lo calculamos sería 0.01326 por 25.4 milímetros, me daría un 0,33 milímetros de desplazamiento. Nuevamente sigue desplazándose muy poco en vertical, ¿ok? Em, si voy a von Mises, voy a observar nuevamente que seguramente el punto sigue siendo el mismo, donde se produce el máximo esfuerzo, pero no falla, ya sabemos que no falla. Los esfuerzos máximos se producen nuevamente en el extremo derecho, por lo tanto, nuevamente no falla, quiere decir que es el máximo nada más. El mínimo está en ambos extremos, ¿ok? El desplazamiento lo tengo en la parte donde está aplicada la carga, porque es donde se va a producir la máxima flecha de la flexión. Y el coeficiente de seguridad de 1.58 lo que me garantiza es que si yo le puse una carga de 1600, lo voy a multiplicar por el 1.58, es decir, que este eje resistiría como máximo 2528 libras fuerza. ¿Ok? O sea que todavía me quedaría un amplio margen de carga que podría recibir. ¿Ya? Eso es lo que yo necesito saber con respecto al eje. ¿Cuánto es ese coeficiente de seguridad? Porque según eso ya sé la carga que puedo en el fondo utilizar. ¿Ya? Con estos cuadros de acá yo le puedo entregar y decir que me dé el valor máximo y que me dé el valor mínimo. Aquí ya les dije que el valor mínimo es el que a mí me interesa en el coeficiente de seguridad. En el desplazamiento me interesa el máximo, ¿ven? En la tercera tensión principal me interesa el valor mínimo que está acá, en el extremo izquierdo. En el esfuerzo principal, primer esfuerzo principal me interesa el máximo y en el von Mises también me interesa el máximo. ¿Ok? Entonces ahí tengo mi comparación. Entonces yo ya le di máximo y mínimo. Acá lo puedo ajustar, le puedo decir que lo deje como actual. Si se ven, ahí ya no se ve esa tremenda deformación. Pero si lo quiero exagerar, ya ahí con el 0,5 ya se puede visualizar en el fondo la deflexión que se produce a partir del momento flector. Em, y también puedo animarlo. Entonces, si yo quiero animarlo y ver cómo se mueve, cómo se genera el movimiento, fíjense que ahí yo ya ahí puedo ir viendo en el fondo cómo ocurre ese movimiento y aquí si quiero en el fondo lo puedo exagerar. Le voy a poner pause y si yo lo exagero quizás un poco más, ¿ven? Se ve un poco más dramático ahí el movimiento, pero con eso lo puedo simular y puedo ver cómo se mueve. ¿Ok? Bueno, ese es el video, espero que les haya gustado, espero poder con esto haber aclarado algunas de sus dudas y obviamente si tienen alguna otra duda en la cual yo les pueda ayudar generando alguna cápsula, no duden en escribirme, dejarme algún comentario y con eso en el fondo yo puedo seguir generando contenido para ustedes. Muchas gracias.